bienvenidos a su programa Salud Digital. Soy el doctor John Olivera y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que son dedicadas a las personas que no pueden conciliar el sueño. Para esto hemos invitado al doctor Chris Rey, que es médico psiquiatra, que nos va a hablar y explicar mucho más sobre por qué nosotros podemos dejar de dormir incluso muchos días, ¿verdad, doctor? Bienvenido al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación, John. Cuéntenos, doctor, ¿a qué le denominamos trastorno de sueño? El trastorno del sueño está relacionado con todos los problemas que uno tiene para iniciar, continuar o mantener el sueño o al momento, digamos, de despertarse muy temprano. Digamos que la disminución de la cantidad y de la calidad de sueño que debe tener una persona. Digamos que no solo se refiere a la cantidad de horas. Uno puede dormir, digamos, 10 horas, pero terminar agotado, fatigado. ¿Eso también se denomina trastorno de sueño? Exacto, exacto. Ok. Y cuando hablamos de trastorno de sueño, digamos, lo más común o lo más conocido es el insomnio. Exacto. Pero sí. existen otras condiciones que también están dentro del trastorno de sueño. Sí, hay otras condiciones que no, aunque no son no son tan comunes como el insomnio, que es la principal causa no solamente de molestias a nivel afectivo, a nivel del estado de ánimo, sino también a nivel físico. ¿Sí? Existen otros tipos de trastornos del sueño, el síndrome de las piernas inquietas, terrores nocturnos, que también tienen que ser evaluados por un profesional, dependiendo de la edad, un neuropediatra, en el caso que sea un niño, o un neurólogo, un psiquiatra. Claro. Este tipo de situaciones es abordado de manera interdisciplinaria. Claro. Ahora, digamos, si nosotros comenzamos hablando de lo más común, que es el insomnio, ¿a qué le denominamos insomnio? ¿Qué es lo que representa tener insomnio? Para hablar de insomnio, primero tenemos que hablar cuál es lo normal, lo fisiológico. Claro, lo normal. El sueño, en promedio, una persona puede estar durmiendo de 6 a 8 horas, más o menos, ¿sí? ¿Eso es tanto para adultos como para niños? Eso se diferencia un poco porque cuando uno habla de un adulto mayor, ya de 55, 60 años, uno puede hablar hasta de 5 horas, porque en la adultez mayor el número de horas disminuye y el paciente o la persona pues se despierta sin ningún problema. En los niños, en los menores de edad, el número de horas de sueño puede estar un poquito más aumentado, por eso es un poco relativo cuando uno habla de rangos, pero en lo general en el adulto joven hasta el adulto, que es el rango más amplio, se habla de unas 6 a 8 horas. Okay. En lo normal. Cuando uno habla de insomnio es cuando hay una disminución de las horas según la edad. De la cantidad de horas. De la cantidad de horas. Okay. Ahora, el sueño también es un proceso fisiológico muy importante, ¿no? Muchas hormonas incluso se segregan durante el sueño. Digamos, para entender un poquito más ampliamente esto, explíquenos un poco sobre qué procesos se llevan a cabo mientras nosotros dormimos o descansamos, ¿no? Sí, durante el sueño, primero uno duerme en la noche. O sea, las personas que dicen, no, yo duermo un poquito en la noche, pero si no duermo bien recupero en el día, no es lo mismo. No es lo mismo porque incluso la luz solar activa una serie de funciones a nivel cerebral. Entonces, por más que uno esté durmiendo, el día por dentro del cuerpo está funcionando. Claro, ¿sí? Porque tenemos un ritmo circadiano que, digamos, estamos ya conectados interplanetariamente, si se quiere decir, ¿verdad? Exacto, claro. El ritmo circadiano es uno de los principales factores que influyen en esta situación, en el ciclo del sueño-vigilia, ¿no? El estar dormido o estar despierto. Además que el sueño tiene, además de esas funciones a nivel física, también es una función reparadora y tiene la función también de poder hacer que uno retenga la información que ha aprendido durante el día. Claro, por eso sobre todo a los niños les tenemos que decir que duerman sus horas completas porque digamos que todo lo que vas aprendiendo durante las clases y en el día se va seleccionando, por así decirlo, y lo más importante se retienen. Exacto, exacto. Cuando uno pierde, digamos, esta capacidad de poder tener una buena cantidad de horas y una buena calidad de sueño, empiezan los problemas, claro. ¿sí? A nivel físico y a nivel afectivo, a nivel mental.
Ahora, también como para agregar, digamos que la hormona de crecimiento también se segrega durante las noches cuando estamos descansando, ¿no? Exacto, tiene un pico en la madrugada que es importante para el desarrollo de los niños. Claro. Ahora, en las fases del sueño, digamos, tenemos, digamos, dos fases en las que las conocemos, digamos, como la fase REM y no REM. Explíquenos un poquito más de ese tema, por favor. Las fases del sueño, que son el REM y no REM, digamos, tienen un ciclo, tienen una serie de espacios, de intervalos de más o menos unos 3 a 5 ciclos que se cumplen durante el sueño, ¿sí? Okay. Empieza uno de manera progresiva con el sueño, ¿sí? Entrando a la fase no REM, en donde tiene una serie de etapas, y cuando uno ya lleva a un espacio mucho más profundo en donde realmente se sueña, en donde realmente la persona descansa, llega a captar la información, en donde está toda esa parte de los movimientos rápidos oculares, por eso es el REM, es una traducción en inglés de movimiento rápido de los ojos, y movimiento no rápido de los ojos es el no REM. Claro. Cuando se llega y se completa todo este ciclo, uno empieza a tener una serie de cambios fisiológicos adentro. Incluso cuando se hace el estudio del sueño, se ve que las ondas cerebrales en la fase REM, que es en donde existe este tipo de situación reparadora de la captación de la memoria selectiva, empieza a haber una serie de cambios en el cerebro, como si el cerebro estuviera despierto. Claro. Sí, pero está dormido, obviamente, el paciente está dormido. Claro, y además, digamos que cuando uno llega al sueño profundo, que es, digamos, son el no REM y el REM son las etapas del sueño superficial y sueño profundo, como para que nos entienda el público, ¿verdad? Exacto. Uno cuando no llega al sueño profundo no llega a descansar adecuadamente y se queda con el sueño ligero, como le dicen algunas personas. Exacto, son muchas de esas personas que llegan a la consulta diciendo que sí han podido dormir 6 horas, pero si se cae un alfiler en la esquina de la casa se despiertan. Entonces ahí no hay una calidad de sueño. Y al día siguiente pues se despiertan pero continúan con el sueño. Y a veces se puede confundir con que tengan anemia, problema de glucosa, que también hay que descartarlo, la parte orgánica también hay que descartarla, pero cuando uno ve que todo está normal, ya se hicieron todos los estudios y se da cuenta que pues y está durmiendo las 8 horas, y uno le pregunta, pero ¿cómo duermes tus 8 horas? No, doctor, es que pasa ahí un zancudo o algo y me despierto. Entonces ahí está que la calidad de sueño no está adecuada, ¿no? Ahora, nos estabas comentando previa a toda esta introducción sobre el insomnio, ¿no? Exacto. Hay varios tipos de insomnio, dependiendo en el momento en donde uno tenga la dificultad para mantener el sueño. Está el insomnio que se le conoce como el insomnio de conciliación, que es cuando la persona tiene dificultades para entrar al sueño, para conciliar el sueño. Digamos que esos son las personas que paran dando vueltas en la cama y nunca llegan a dormir. Exacto. Se acuestan a las 9, 10 de la noche y es la 1 de la mañana y todavía no han llegado a dormirse. Esa es la fase, el insomnio de conciliación. Generalmente uno puede pensar en que la causa es debido a la ansiedad, ¿sí? Cuando uno tiene el otro tipo de insomnio, que es el segundo tipo, que es el insomnio de múltiples despertares, es decir, que se acuesta, se duerme, se despierta otra vez, se duerme y está así todo el día, toda la noche, toda la madrugada. Ese también es otro tipo de insomnio, en donde también puede haber problemas a nivel urinario, por ejemplo, las personas que tienen problemas con la próstata, que se levantan varias veces para poder ir al baño. Claro. Sí. Y luego está el otro tipo de insomnio, que es el insomnio de despertar temprano, que se acuestan a las 10 y son las 4 de la mañana y ya no concilian sueño. Ya no vuelven a conciliar el sueño. Okay. Entonces, que el insomnio de despertar temprano, también algunos le llaman de reconciliación, que también se ha visto que se da muchas veces en la depresión. Okay. Ahora, este insomnio, digamos, ¿qué causas, ya sean físicas, emocionales, digamos, cómo podemos dividir las causas para tener insomnio? ¿Físicas, emocionales, pueden influir? Podemos sí hablarlo como de causas físicas.
que hay una serie de factores a nivel hormonal. La menopausia puede causar problemas de insomnio, problemas de la tiroides, ¿sí? Una serie de problemas metabólicos pueden causar insomnio. El hecho de que uno tenga un sobrepeso también puede causar insomnio porque hay un engrosamiento a nivel del cuello en donde permite, o sea, no permite conciliar bien porque uno se ahoga, donde sale la apnea del sueño. El EPOC, ¿no? Los problemas de los bronquios, sí, todo ese tipo de enfermedades que son físicas pueden causar el insomnio. Ahora, los temas emocionales, digamos, algún problema emocional que tengamos, ¿también influye para tener insomnio? Por supuesto, influye mucho, muchísimo. El estrés, la ansiedad, la depresión, los problemas que uno ha tenido, todos tenemos problemas en la vida, claro. Sí, siempre los vamos a tener. Cuando uno no tiene la capacidad psicológica para poder salir de esos problemas o encontrarle una situación, porque no solamente es que uno no tenga fuerza de voluntad, la situación de estrés o no saber manejar el estrés no es solamente cuestión de poner de su parte, porque también hay unas neuronas que están alteradas que tienen que ver con el estado de ánimo y con la situación mental. Todos este tipo de problemas pueden causar también problemas en insomnio. Ahora, digamos, ¿qué es lo más común que causa? ¿Las ansiedades o el estrés? ¿O van de la mano ambas? Van de la mano, van de la mano. El estrés, cuando uno habla de estrés, habla del diario vivir, los problemas o las preocupaciones que uno tenga en el diario vivir. Si uno no sabe manejar el estrés, se puede desencadenar un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Claro, digamos que es la siguiente etapa. Exacto. ¿No? Es cierto. Y los factores que te condicionan, ¿hay algún factor orgánico además de todo lo que estamos hablando para, digamos, tener el insomnio? Ya sea, por ejemplo, una enfermedad. Puede haber un paciente que diga, yo soy diabético, ¿puedo tener insomnio? ¿O esas enfermedades crónicas no influyen? También pueden influir. Pueden influir porque esas enfermedades crónicas pueden causar directamente el insomnio, o estas enfermedades crónicas como la diabetes que mencionas pueden causar problemas de ansiedad y depresión que generen insomnio. O sea, por ambas vías se puede desarrollar el insomnio. Ok. Ahora, para ir terminando con el insomnio, bueno, porque después vamos a hablar sobre el tratamiento de todas las otras patologías, ¿no? Estos problemas de insomnio, digamos, hay un grupo etario en el que es más común, probablemente en los adultos y adultos mayores, pero en niños se puede presentar. También. A nivel mundial, a nivel nacional, el 30-40% de personas se ha visto que sufre insomnio. El problema es que de ese 30 o 40% es una minoría la que consulta por insomnio. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que le den pastillas para dormir o que lo van a dopar, y pues todo el estigma que está detrás de toda esta situación, ¿no? de ir a un psiquiatra, de ir a un especialista en claro, porque normalmente cuando uno va al psiquiatra dice, no, yo no estoy loco, ¿no? Pero en realidad es un montón de otros temas y enfermedades que los ve el psiquiatra. Es cierto. ¿No? Como que todavía le tenemos un poco de terror a acudir al psiquiatra, ¿no? Y los otros problemas como trastorno de sueño, por ejemplo, el tema de la hipersomnia o la narcolepsia. También, primero que para poder uno llegar al diagnóstico tiene que hacer un estudio del sueño y hacer una serie de exámenes para poder realmente ver cuál es la causa del trastorno del sueño y según eso su tratamiento. Claro. Porque uno puede confundir una narcolepsia, que es aquella persona que está caminando y de pronto de un momento a otro se desvaneció. Claro. Entonces, para poder uno llegar al diagnóstico de una narcolepsia, primero tiene que descartar que no exista un problema a nivel cardíaco, ¿sí? Que no haya un síncope, que no haya alguna reacción vasovagal a nivel, ¿sí? A nivel carotídeo. Bueno, una serie de situaciones u otras enfermedades que puedan generar, que tenga anemia. ¿Sí? Eso también podría condicionar. Que dependiendo, uno se siente débil y de pronto se desmaya. Cuando ya se ha descartado todo esto, se hace un estudio del sueño, que es una polisomnografía. Luego de eso ya uno puede darse cuenta
qué tipo de trastorno de sueño tiene, ¿no? Yo me acuerdo mucho, ahora que estamos hablando de esto, de un amigo en el internado que se llamaba Paul, así que un saludo para él, que pasábamos la visita médica y él estaba parado, presentaba el caso y de pronto se quedaba dormido parado, ¿no? Entonces nosotros teníamos que despertarlo a cada rato, era súper gracioso. ¿Eso podría ser considerado como una hipersomnia? Podría ser considerado como una hipersomnia. Y eso, como te digo, eso es muy común. O sea, las personas pueden tener su trabajo, pueden tener su profesión, el tipo de ocupación, la que sea, y tienen eso. Y algunos se adaptan a eso. Claro. El problema de los trastornos del sueño a largo plazo es que pueden causar deterioro cognitivo, o sea, problemas de la memoria, esa fluidez mental que uno tiene a largo plazo, que afortunadamente es reversible, pero pues uno no tiene que esperar a que llegue a esa etapa, ¿no? Hay que prevenir. Ahora, las apneas del sueño también son consideradas como trastornos de sueño, obviamente porque el paciente, digamos, no llega a descansar adecuadamente. Estas apneas del sueño, ¿en qué personas se llegan a presentar? ¿Se puede presentar desde niños, adultos, adultos mayores? Se puede presentar en cualquier edad, ¿sí? Principalmente en los adultos mayores, o en adultos y adultos mayores, pero eso también tiene que estudiarse a ver cuál es la causa, porque la apnea del sueño puede ser un problema a nivel nasal, los cornetes que estén hipertrofiados, entonces uno no puede respirar, que hay alguna... O el sobrepeso, simplemente el sobrepeso también te puede condicionar esto, ¿no? Exacto, y uno la pregunta que le hace es, después de decir que si llega la persona consultando porque tiene problemas del sueño, y ellos pueden no tener la conciencia de que tienen algún problema a nivel de la apnea, pero le preguntan a la esposa o al familiar, le dicen, no, pero es que llega en la madrugada, yo no puedo dormir porque estoy escuchando a mi esposo o a mi esposa que está así y de pronto parece que se ahoga y siento como que se va a morir. Entonces ahí hay un problema de apnea del sueño. O roncan, que es toda una orquesta. ¿Los ronquidos también está dentro de la categoría? El ronquido sí. Y puede ser un síntoma más. Okay. Como un síntoma, no como un digamos, no un como síndrome. Exacto. ¿No? Sí. Ok. Ahora, en estos ronquidos, generalmente se dice que los hombres somos los que roncamos en mayor proporción que las mujeres, ¿no? Y siempre las esposas o los hijos son los que te empiezan a decir que tú roncas y roncas como una locomotora vieja y todo esto, ¿no? Estos ronquidos, digamos, ¿llegan a producir ciertos trastornos internos o es solamente un signo que no deberíamos prestarle atención? No, es un signo que hay que prestarle atención, porque el ronquido puede deberse desde la posición, una mala posición para dormir, ¿sí? O algún problema a nivel anatómico que puede estar generando este síntoma que es el ronquido. Cuando uno está roncando, es porque la lengua está en una posición en donde hace que uno empiece a hacer este ruido, pero si no está respirando por la nariz es porque algo está pasando, o algo está pasando a nivel de la garganta. Por eso al inicio te comentaba que este manejo es interdisciplinario, porque aquí en estos casos lo tiene que manejar un otorrino para que haga un examen especial a ver si es necesario hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico o farmacológico, porque tal vez que sufra de rinitis. Claro, entonces también va a influir, ¿no? También puede causar una situación. Ok. Y si pasamos a lo que acaba de mencionar sobre las piernas inquietas, ¿qué es esto de las piernas inquietas? Como su nombre lo dice, el síndrome de las piernas inquietas es aquella persona que está durmiendo y cuando ya llega a la fase profunda del sueño, empieza a patear, ¿sí? Empieza a patalear, pero no como un movimiento suave o armonioso que uno se puede mover en la cama, darse una vuelta, que empieza realmente a patear todo lo que tiene alrededor, y si está durmiendo con alguien, pues también le llega algo. Entonces, porque hay una alteración a nivel de la fase del sueño en donde uno empieza a tener ese tipo de síntomas y obviamente la calidad del sueño también se disminuye para el paciente y bueno, para el que está al lado también. Ahora, ¿estas personas se llegan a despertar por los movimientos bruscos de las piernas? A veces no. Okay. A veces no. Pero cuando llega a despertarse, pero igual, no llegan a despertarse, pero igual la calidad no es la misma de sueño. Sí. Digamos que pasan a una etapa muy superficial de sueño y no llegan a descansar.
Y al día siguiente, con la somnolencia, con la falta de concentración, irritabilidad, que también puede causar el trastorno del sueño o el insomnio. Cualquier tipo de alteración en el sueño causa irritabilidad, síntomas afectivos, ¿sí? Que está como un fosforito, entonces que le dice una cosa y de una vez va explotando. ¿A reaccionar muy bruscamente o va a reaccionar de una forma más agresiva? Las dos cosas, lo puede hacer de las dos cosas, de las dos maneras. O sea que con alguien que no duerme hay que tener cuidado. Exacto. Ahora, si pasamos al grupo, digamos, de las personas que hacen deporte, ¿el deporte, el ejercicio influye en algo como para mejorar o empeorar este problema? Sí, mira, hay unas recomendaciones no farmacológicas que hablan acerca de las guías de pautas de higiene del sueño. Dentro de esas recomendaciones o esa guía de pautas de higiene del sueño se habla de hacer deporte, pero saber hacerlo en horarios adecuados. Sí, siempre bueno, porque uno muchas veces dice, y bueno, yo voy a hacer ejercicio en la noche para poder acostarme y dormirme cansado. Pero la recomendación, las guías no hablan de que uno tenga que hacer el ejercicio muy tarde, porque si bien es cierto, uno puede estar cansado, pero la mente todavía está trabajando. ¿Sí? O sea, cuando uno hace ejercicio, activa la mente. Y cuando se acuesta, la mente todavía sigue en ese proceso de activación y pues no puede dormir o no tiene problemas para dormir. ¿Sí? Pero el ejercicio definitivamente es una herramienta bien hecho, una actividad física. No es necesario que uno esté levantando los 200 kilos en el gimnasio, sino hacer actividad física. Es muy, muy importante que uno lo tenga que hacer. ¿Y la actividad física de tipo aeróbica, anaeróbica, digamos, cómo uno o un médico de cualquier especialidad decirle a alguien que tenga insomnio, oye, prueba haciendo ejercicios, pero ¿qué tipo de ejercicio? Digamos, el aeróbico, el anaeróbico, el correr o levantar pesas, o digamos, ¿cómo uno puede decir ahí? Lo que uno recomienda, bueno, eso más lo maneja usted, doctor, pero lo que uno recomienda es actividad aeróbica, ¿no? Okay. Y digamos que sobre todo caminata, porque si es una persona que ha sido sedentaria, debemos tener en cuenta que es alguien que no puede empezar a hacer un ejercicio intenso como una persona que se ha dedicado mucho tiempo, un deportista de alto rendimiento, pues es diferente a una persona sedentaria que está en su oficina o está en el trabajo o está manejando. Sí, entonces uno va empezando progresivamente su actividad física con caminata. Empezando, uno puede hacerlo de manera aeróbica, ¿no? O sea, el ejercicio aeróbico. Claro. Y las otras, digamos, otras dos condiciones que tenemos, como el sonambulismo, digamos, ¿cómo es que interfiere o por qué se origina el sonambulismo? También eso, todos los terrores nocturnos, que también va relacionado de la mano. Todo este tipo de trastornos del sueño es porque hay una actividad en las ondas cerebrales de manera inusual. ¿Sí? Se manifiestan de una u otra manera con el sonambulismo que pueden generar algún otro tipo de problemas, pero no solamente a nivel, o sea, por la misma seguridad, porque la persona sonámbula puede abrir la puerta y se sale de la casa y pues obviamente corre un riesgo. ¿Sí? En los terrores nocturnos que generalmente se da en los niños, es un manejo que no es grave, o sea, es una situación que no es grave, pero que el manejo depende mucho de los padres en tener mucha paciencia, porque a veces uno no sabe qué hacer y se desespera y llora, y lo que uno tiene que hacer es contenerlo y no hablarle. Es lo mismo que pasa con un sonámbulo, ¿no? Uno no le va a hacer entrar en razón. O no lo tienes que despertar en ese momento. Hay muchas cosas que dicen que si uno lo maneja, lo despierta de manera brusca, que le puede dar un paro. No es tanto así, ¿sí? Pero podría ser un mito de la calle o de las abuelas eso. Exacto, sí, es más que todo un mito, pero sí es bueno como llevarlo de una manera muy tranquila nuevamente a su cama. En el caso del bebé que se despierte con este terror nocturno, es simplemente abrazarlo y esperar a que pase esta situación. Muchas veces los terrores nocturnos se han visto que se da cuando el niño ha tenido mucha actividad física o mucha actividad y en la noche llega muy, muy, muy cansado
y puede generar ese tipo de situaciones. O cuando comen mucho, también incluso las pesadillas que también entran ahí. Cuando una persona en la noche pues se empaca su tacu-tacu, que es un cerro así gigantesco. Claro, y ahí es donde ya tienes todos los trastornos, hasta terrores nocturnos, ¿no? Claro. Sobre todo si vas a jugar fútbol a las 11 de la noche y luego das la parrilla a la 1 de la mañana. Ajá, exacto. Sí. Ahora, doctor, digamos, si vamos a la causa, usted es psiquiatra, si vamos a la causa de todos estos problemas de trastorno de sueño, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué es lo que sucede en estas personas? ¿Sucede algo cuando es niño, cuando, digamos, se produce ya cuando es adulto, o algo que te haya pasado en el momento influye para tener estos trastornos de sueño? En este caso todas las respuestas son correctas, ¿sí? Porque uno, para que tenga un trastorno del sueño, en el caso de la parte de psiquiatría, los sueños o el trastorno del sueño es una manifestación de algún otro tipo de problema, en el trastorno depresivos, trastornos ansiosos, esquizofrenias, bueno, que son enfermedades mucho mayores o más complejas, pero cuando uno habla siempre de estos problemas, habla de dos grandes factores. Primero, el factor hereditario, ¿sí?, que es el factor genético, que uno puede heredar esto de papás, tíos, abuelos. Factores también que es dentro de lo genético, de lo hereditario, también está lo inherente, o sea, lo que a uno lo hace individual y diferente del resto. Y los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, ahí se habla de las experiencias emocionalmente perturbadoras desde la infancia, la crianza, ¿sí?, el hecho de tener unos padres que sean cohesivos, que sean contenedores, que tengan con valores, ¿sí?, como hablaban nuestros profesores psicoanalistas, de la madre suficientemente buena, ¿sí?, donde tienen la capacidad de poder llevar al niño a que esté en un rango de frustración adecuada. Okay. Y los niños, digamos, que no llegan a superar las frustraciones, porque ahora se habla mucho de la intolerancia a la frustración, ¿no? Que en los colegios casi todos los niños salen con ese término, es intolerante a la frustración. Digamos, estos niños, ¿existe un rango de edades donde lo que nos está explicando influye más para que podría originar algo en el futuro? ¿Un rango de edades? Claro, la minoría de edad, cuando uno habla de, digamos que para la formación de la personalidad, uno en teoría habla que tiene hasta los 17 años para poder generar una real personalidad, una personalidad definida. ¿Sí? Digamos que antes de la pubertad todavía un niño es un poquito más moldeable. Más moldeable. Luego ya llega la etapa de la pubertad, la adolescencia, en donde el niño ya empieza a buscar su propia identidad, ¿sí? Es en donde también ahí uno tiene que moldear. Y después de la adultez, uno, digamos que en teoría, porque les digo que eso no es siempre, hay personas que llegan a los 40 años y todavía no han superado muchas situaciones, o no han moldeado bien su personalidad, o no han tenido una personalidad y llegaron a una personalidad inmadura. Pero uno en realidad tiene el cambio, puede hacerlo hasta un día antes o el minuto antes de que uno esté en este mundo. ¿Sí? Que tiene más posibilidades, obviamente, un niño menor de edad, pero uno puede generar cambios siempre. ¿Sí? Y retomando el tema de todos los factores que pueden darse cuenta, que pueden generar un problema de sueño, también es el estrés del momento. Entonces, si uno no ha tenido, fíjate cómo podemos ver acá, si uno no ha tenido una familia cohesiva, una familia contenedora, con una adecuada comunicación, consume sustancias psicoactivas, ¿sí?, marihuana, cocaína, todo ese tipo, alcohol, ¿sí?, y además tiene problemas de pareja, tiene un trabajo que es súper estresante, duerme poco. Todo este tipo de factores, o toda esta situación se junta y se desarrolla el trastorno. Ahora, digamos, en el tema de las familias disfuncionales, que también, digamos, que va en aumento en nuestra época, ¿no? Un niño
que vive dentro de una familia disfuncional donde empieza a haber problemas entre los papás o simplemente puede haber problemas en el colegio como es el bullying, ¿esas cosas llegan a influir? También influyen totalmente. Una familia disfuncional en donde no hay unos adecuados modelos, porque el niño lo que aprende, los primeros modelos que uno tiene para aprender acerca de cómo va a ser en su vida es con los padres. Si uno no tiene unos adecuados modelos, tiene un padre maltratador o que abandona o que simplemente es el proveedor, llega y pone la plata y desapareció y la mamá es la única persona que se encarga de toda esta situación, que es muy común ahora. O incluso la madre también empieza a trabajar y el niño queda con la abuela. O con la empleada. O con la empleada. ¿No? Entonces, todo este tipo de situaciones puede generar que el niño pueda tener una visión un poco distorsionada de lo que es la vida y no va a aprender de manera adecuada cómo vincularse con otras personas. Por eso este niño que ha sufrido problemas de violencia o ha sido testigo de la violencia entre los padres, de la violencia a nivel de la sociedad con toda esta situación por la que pasamos en los 80, en los 90, ahora llega a los 30, 40 años y bueno, piensa que es lo mismo, ¿sí? Claro. Que la vida es así, de manera inconsciente, obviamente que uno no tiene esto como programado diciendo yo voy a llegar y me consigo una pareja en donde le voy a pegar, pero de manera inconsciente, muy escondido lo tiene dormido. Y eso puede generar después problemas como los que hemos estado viendo en la actualidad. Claro, claro. Ahora, si nos vamos al manejo, digamos, ¿cómo uno maneja el tema del sueño? Yo tuve una paciente que nunca o durante 30 y tantos días no podía dormir, ¿no? Y no cerraba el ojo ni de día ni de noche. Obviamente fue a un especialista donde tuvimos que derivarla para que pueda manejar el sueño. Pero ¿cómo es que se maneja este trastorno del sueño? ¿Farmacológicamente, con terapias psicológicas, con psicoterapia? ¿Cómo es que se va manejando? Uno tiene que utilizar todas las herramientas que tiene para poder abordar este problema. Cuando uno habla de insomnio agudo, cuando es menos de 3 semanas, la persona ha tenido este problema de sueño. Cuando pasan las 3 semanas ya es un insomnio crónico. Entonces, luego de hacer el estudio o los estudios pertinentes para ver de dónde se manifiesta esta ansiedad, se empieza con el tratamiento, dependiendo, porque si una persona, el problema del sueño en esta persona puede ser a nivel de la apnea del sueño, porque hay una alteración anatómica, uno dice, bueno, la corrección, vamos con otorrino para que haga la intervención. Claro. Si el problema es por estrés, por ansiedad, por depresión, entonces uno se va con psiquiatría y con psicología. ¿Por qué? Porque siempre va de la mano la parte de psicología con psiquiatría en un proceso para una persona que tenga algún tipo de problema emocional. Mucha gente llega directamente, en vez de irse al psiquiatra o al especialista que ve estos temas, se va directamente al farmacéutico para poder pedirle algo para dormir. Pero es que esa no es la solución. Primero que uno puede darse cuenta que pueden haber muchos efectos adversos y se pone en riesgo su propia vida al momento de automedicarse. Claro. Y segundo, que no está resolviendo el problema. Porque uno se puede tomar una pastilla para dormir, pero el problema de fondo sigue ahí. El problema de fondo sigue ahí. Claro. Si uno ve que hay un problema, una preocupación, un estrés, bueno, hagamos una psicoterapia, vamos a ver si con la psicoterapia no ha sido suficiente, pues vamos con un problema, con una situación farmacológica, vamos viendo cómo se va manejando. Pero uno tiene, digamos, como un esquema terapéutico en mente, pero eso se personaliza con el paciente, dependiendo. Claro. Hace rato mencionaste que una persona que no duerme es más hiperreactiva, ¿no? ¿Y algunas de estas personas podrían llegar a tener hasta de repente alucinaciones visuales o auditivas? Sí, podría tener en algunos casos. No es que el trastorno te condicione a eso, pero cuando, por ejemplo, el insomnio es un síntoma más por una esquizofrenia que uno tenga, o una depresión grave con síntomas psicóticos, entonces sí puede estar ligado el sueño. Incluso las personas que ya tienen una enfermedad mental catalogada, un trastorno afectivo bipolar, una esquizofrenia, una depresión,
crónica, una de las causas para poder recaer es la falta de sueño. O sea, no dormir bien puede ser una condición, un factor desencadenante para que uno tenga una crisis psicótica, y empiece a escuchar voces, a sentir cosas, ¿no? Claro, claro. Ahora, digamos, si es que todas estas condiciones que nos has estado mencionando para el manejo del sueño no resuelve, ahí se recurre a los fármacos. Exacto. No es que primero vaya a los fármacos. No necesariamente, no necesariamente. Digamos, uno podría combinar ambas cosas, fármacos, psicoterapia, terapias con el psiquiatra. Exacto. Medidas no farmacológicas como lo que hablábamos anteriormente, respecto a hacer un deporte, actividad física, no tomar estimulantes en la noche, ¿sí? No hacer ejercicio tan tarde, que la habitación, cuando uno apague la luz para dormir, esté completamente oscuro. Y el tema del alcohol, ¿en qué influye? ¿Positivamente, negativamente? Digamos, estás con un trastorno de sueño, ok. No vas a tomarte 10 cervezas y te quedas dormido, obviamente, ¿no? Pero ¿influye en algo? Claro, claro que sí. Incluso he tenido varios pacientes en consulta que decían, yo siempre me tomo una copita de vino o una copita de whisky para que te relaje, como para relajarme y dormir. El problema es que esto puede desencadenar pues a un alcoholismo, ¿sí? Y el alcoholismo finalmente lo que va a buscar poco a poco es que aumente la cantidad de alcohol, aumente el insomnio y se generen otros problemas a nivel físico, emocional y social. Okay. ¿Sí? Porque el problema con el alcohol, la enfermedad no solamente afecta al paciente, sino a las personas que están alrededor de él, a su familia o a sus cuidadores. Claro, y es otro problema mucho más grande. Y se generan otros problemas. Claro. Doctor, ya estamos acabando el programa, lastimosamente es bastante, digamos que queda mucho por seguir conversando, pero ¿qué recomendaciones nos daría como para ir cerrando el tema? Las recomendaciones que yo siempre hago es que practiquen los hábitos de vida saludables. Tener una vida tranquila, comer bien, dormir bien, que comer bien no significa comer bastante, dormir bien no significa dormir bastante, sino que una adecuada dieta balanceada, la parte espiritual, independientemente de la religión o de la visión cosmológica de que uno profese, que lo haga, porque eso también es algo muy importante. ¿Sí? Y que en el caso de que empiecen con este tipo de problemas, no tengan miedo, acudan a un psiquiatra, acudan a un psicólogo, que es pedir ayuda, también es parte de la condición y del primer paso para la recuperación, es aceptar que uno tiene un problema. Claro que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos orientado en este tema que es bastante común y muchos de nosotros sufrimos por falta de sueño, ¿no? Y gracias por todas las recomendaciones que nos pudo haber dado y esperemos tenerlo en un siguiente programa. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno amigos, como ya han escuchado al doctor Chris Rey, el sueño es digamos, es algo fisiológico que tenemos que conciliar un buen sueño, no solamente dormir, sino hacer que tengamos un sueño reparador. Y para esto, si es que usted tiene algún trastorno, busque un especialista que lo va a ayudar a conciliar mejor el sueño y probablemente todos los problemas se vayan a ir resolviendo poco a poco. No se olviden que prevenir es mejor que curar y nos vemos en un siguiente programa.